ponerle ánimo. Y entonces sí, les hacía el llamado de atención para Daniela porque ustedes ya están en segundo, ya que lleguen la segunda clase, no, no leí, no, hombre. Ayer les hice a los de primer semestre, ustedes les tocó el primer semestre, esta concientización, muchachos, la plata, vale, ¿sí? La plata no la regalan, sus papás pagan para que yo esté aquí echándoles esta carreta, entonces no quemen los billetes. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha quemado un billete? ¿Sí? Camilo iba a decir que sí. Camilo, sí, cuando me estreso, profe, cojo los billetes de 50 y candela, ¿no? ¿Ninguno lo ha hecho? No, de 50 no, pero de pronto uno de 1000 sí. Yo no lo he hecho, o sea, materialmente no lo he hecho, pero sí de verdad, cuando uno desaprovecha las oportunidades que la vida le da, está quemando el dinero, muchachos. Ahora, que no es el propio de pronto, que es más fácil quemar un billete del papá, ¿cierto? Yo aprendí el valor del dinero cuando me dieron mis primeros, ¿qué? Me dieron 100 pesos por sacar a un mercado cuando trabajaba en empacador y me dieron 100 pesos. Yo, 100 pesos vale. Y uno no podía decirle nada. Un compañero se quejó y le dijo al cliente, no, le devolvió los 100. Porque era además una pareja de clientes todos chichipaticos que iban en un carro chiquitico y siempre hagan lo mismo. Entonces él devolvió los 100 y no, no lo echaron, pero lo cambiaron de almacén, lo cambiaron para un almacén en un sector donde daban menos plata. Porque cuando uno no acepta lo que está bebiendo, se la ponen más dura. Y no sé si es Dios, yo no sé, porque yo no soy católico, pero hay algo, o sea, debe ser un hacker, un programador sarcástico y tiene así todo en la pantalla. Ah, a este no le gustó, tómala, peor. Pero bueno, esa ya fue la... Luca apenas se muerde los dedos, se asustó y todo. Ay, muchachos. Bueno, cuenten, confiesen, ¿quién no leyó para hoy el texto? Además de Daniela. Los demás sí leyeron o tienen miedo. El programador, ¿saben? El programador conoce sus pensamientos. Es el arquitecto de Matrix, como para que no lo piensen como algo religioso. Entonces, él está viendo así los códigos. ¿Sí han visto Matrix, no? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no ha visto Matrix? Catherine, Matrix es como que para tú poder relacionarte con los seres humanos en este momento, en la contemporaneidad, necesitas ver Matrix. O sea, de verdad, lo vas a ver y te vas a acordar de mí y después vas a decir, ah, claro, la Matrix, sí lo vas a entender. Bueno, entonces todos leyeron y ¿alguien leyó pero no leyó todo? Ahí, mire, el arquitecto está viendo sus pensamientos. ¿No? No, Entonces, profe, yo me voy a confesar. eso, hermana, confiésate. No, profe, no leí. Nada, absolutamente nada. No, no, pero recibo la reflexión hacia Daniela y No, prometo no no, volver. no, pero, o sea, calculemos, digamos que quemaste un billete, calculemos cuánto vale esta clase a sus papás, no sé, ¿cuánto le No, ponen? ni idea. 100. ¿100.000? Pues, Uy, no, 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 gracias, gracias. no, no, pues el día, ¿no? O sea, una hora, ¿cuánto debe valer? ¿100? No sé, Yo estoy pues hablando de horas. sí, no sé, pues la verdad no es que tenga el dato, o sea, tampoco soy tan obsesivo de calcular cuánto le vale el minuto, pero sí creo que es costoso. Pues pensaba en estos días, chicos, mi hermano tiene una empresa y me invitó a dar una charla. Y uno calculaba, era una charla de hora y media. Y yo dije, no, pues por ser familia y tal, 500.000. Pues por, hombre, porque no, no por chicanear, sino para que vean que el conocimiento tiene un valor. O sea, yo hice un doctorado, entonces uno no, no es lo mismo que uno, o sea, ya no soy empacador, ¿sí? Por fortuna. Pero me sirvió, me sirvió. 500.000 pesos, hora y media, a un familiar, ¿sí? Obviamente varía según la formación y demás, la experiencia. Yo creo que una hora, por ejemplo, de Catalina Arboleda, la que les digo que es la directora de comunicaciones, que está dando clase, puede que valga más que la mía. ¿Cierto? Entonces, Manuela, calcula, ¿cuánto quemaste más o menos? No, profe, a mí no me ponga a hacer esas cosas. ¿Por qué? Oiga, No, no.
Porque no, no, pero mira que no es una nota, o sea, no te va a poner un cero. De hecho, te felicito por tu honestidad, tu valentía, pero Uy, ya hice sí, No, la pero cuenta. realmente no, no sé. Di 4.600.000 entre 18, que son las horas que vemos pues semanalmente, sí. y da 255. ¿La hora? Ay, ay, pela. Y no, y yo pensando en un billete de 50. Ay, hueva, 255 más o menos. Gracias, Luisa. Ahora, pues, digamos, calculemos, dividámoslo entre dos porque se supone que, bueno, de hecho, ustedes trabajan una hora acá y serían dos por fuera. Ahí no soy bueno para los números, pero digamos que quemaste 80.000. ¿Cuál es la sensación, Manuela, al hacer conciencia de eso? ¿Cómo te No, sientes? profe, la hora serían 64. Ah, bueno, no, que van ya es más suave. No, Manuela, tranquila. Profe, no me apliques esa psicología, por Dios. Pero no, o Que sea, cómo te sientes. no, no, cuenta, o sea, ¿qué sientes? O no te gusta compartir tu vida interior en clase de antropología o sociología? Perdón? Sociología, profe. No. ¿No, no te gusta compartir esas experiencias internas? Pues no. Bueno, bueno, no, es respetable. Te dejamos con tu sensación interior. Espero pues no sea molesta. Eh, más Esa a- psicología, profe. no, no, pero, pero es que, díganme, o sea, de verdad, yo los escucho. ¿Les estoy diciendo mentira? En serio, si ustedes me dan un argumento, yo soy de los que cambia parecer, pues mi novia dice, uy, pero tiene que ser un argumentazo. Entonces, imagínense que cuando yo alego con otras personas así cercanas, me dicen, se quedan callados, yo, pero ¿por qué no dicen nada? No, espere, espere, que estoy pensando. Bueno, no, no, o sea, la reflexión, muchachos, es porque, sobre todo ustedes vienen aquí a formarse para entrenarse para lo que van a vivir como profesionales, ¿cierto? Como profesionales, ya sea empleados, sea emprendedores, no sé cómo que tengan ustedes en perspectiva, algunos los tendrán más claro, otros no, pero digamos que en cualquiera de los casos sirve mucho que cuando usted está haciendo cualquier actividad, no solo una clase, pues haga como esos cálculos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto me cuesta lo que estoy haciendo? ¿O a quién le cuesta? ¿Sí? eh, y hacer esas reflexiones de que entonces no es porque yo lo vaya a regañar, porque mire que yo no, de hecho yo no los estoy regañando, o sea, yo no les estoy diciendo, saquen una hoja, pues podría hacerlo, ¿cierto? Y ha sido como lo que ha hecho la academia más tradicional. ¿Alguien ha vivido esa experiencia como de que el recurso del profesor para que las personas hagan lo que se supone que deben hacer sea el miedo? Entonces lo va a poner un cero. ¿Alguien lo ha vivido? Claro, profe. Sí. Alguien Sí, que, a profe. diferencia de Manuela, les guste compartir sus experiencias internas, quiera compartirnos, Tomás o María Paz, alguno quiere compartir cómo fue esa experiencia cuando lo amenazan para que haga algo que se supone le conviene. Pero en el colegio. Pues a mí Cuéntame, el profesor de filosofía me la tenía montada. ¿por qué? ¿Qué te decía? No, pues o sea, siempre era yo, pues o sea, todo empezó porque un día estábamos, pues era clase antes del almuerzo, pues yo salía a almorzar y volvía después del almuerzo. Entonces, pues nada, salimos del almuerzo y cuando volvimos el profesor me cambió de puesto, así de la nada. Entonces yo le dije, pues que por qué, y él me dijo, no, que porque se le daba la gana. ¿Así te dijo literal? Entonces yo le dije que yo no me iba a mover, que eso no era argumento. Y entonces el profesor llegó y paró la clase y dijo, si hasta que no me mueva no arranco mi clase. Ya. Y entonces ya después yo me moví pues para que los otros pues siguieran la clase, pero pues yo no hice nada, pues yo me quedé sin hacer nada. Y entonces él me dijo, si no hace nada lo pongo a perder el año. Y yo, entonces me tocó empezar a trabajar. Entonces, digamos, como, o sea, finalmente llegas a trabajar para evitar un castigo, ¿sí? O un Mm. castigo mayor, porque igual él te siguió tratando mal, pero hubiera sido peor si no lo hubieras hecho. Ah, sí, no. Bueno, igual después el man, pues el profesor me pidió perdón.
Wow, eso sí es pues positivo al menos. Se dio cuenta Sí. de que la había embarrado. Es que ya llegó un punto en el que cada vez que era la clase de él yo me volaba. Claro, Pues me iba con algún profesor a hablar o algo así, pues no entraba a la clase. sí. Entonces los profesores empezaron a notar que de verdad era como la riña entre el profesor y yo, y el profesor me pidió perdón y ya. Bueno, al menos al final el hombre recapacitó. Pero fíjense, gracias Tomás por compartir tu Profe, experiencia. Sí, Daniela. a mí me pasó algo así que tú más o menos. El de filosofía se enamoró de mí y me la tenía al rojo y me acosaba y literal yo hacía algo y pagaba toda mi clase y un día me correteó por toda la biblioteca, subí hasta el quinto piso, mamá, y llegó bravísimo y dijo, saquen una hoja y por culpa de Daniela les voy a hacer examen. Y yo que como que, ¿qué? Y en 11 sí me dijo, me colocó a perder. Yo era la que daba la copia en mi grupito y mis amigos pasaban y yo no. Y él me dijo, usted no va a comprar el vestido del grado. Y yo que como que, ¿qué? Y a mí me tocó con mi hermana hacer procedimiento y todo, pasarle al rector. Eso fue horrible y por mí pagaban mis compañeros y yo era como que ese señor está loco mentalmente. Qué fuerte, Daniela, y gracias por compartir también, y toca a Daniela la palabra, el estar loco, ¿no? El tema de la salud mental. Que cuando comenzó la pandemia, mm, yo analizaba, incluso me motivé como a compartir reflexiones en internet porque veía que cosas que uno pensaría que son muy obvias y básicas no son generales. Es decir, debería ser obvio que un profesor debería tener la madurez para tratar con respeto a los estudiantes, no que no les exija. O sea, uno, aquí los estoy, digamos, persuadiendo de trabajar, ¿cierto? Porque es mi responsabilidad, pero que esa manera de persuadir no sea desde la violencia, ¿sí? Y desde su malestar, es decir, mire que en el caso, en ambos casos son personas que no saben, no se conocen lo suficiente y no tienen la madurez para regularse y tratar de manera adecuada a un estudiante, ¿cierto? Sin amenazas, sin acoso sexual, ¿cierto? Debería ser obvio, pero no lo es, ¿sí? Entonces, por eso yo valoro mucho como lo que permite la forma en que entiende la educación la Universidad Católica de Manizales. Créanme, yo he vivido en, no sé, 5 diferentes ciudades en Colombia y en otros países, y me siento muy cómodo aquí en Manizales y en esta institución, porque veo que no solo es un discurso de, venga, somos un proyecto de amor que apunta a la excelencia, sino que de verdad es así. O sea, nosotros nos relacionamos o procuramos, yo no digo que soy perfecto, pero digamos que hago un esfuerzo cotidiano de no ser ese tipo de docente, ¿cierto? De no caer en esos casos de acoso, ¿cierto? Sea sexual o sea el otro tipo de acoso que vivió Tomás, ¿cierto? Y lograr, que no, yo diría que no es fácil, pero tampoco creo que sea imposible, que ustedes mismos lleguen a darse cuenta de que en el fondo ustedes también quieren saber, ustedes quieren leer, o si no, en última no estarían acá. O sea, si de verdad a ustedes les importara un carajo el conocimiento o la profesión, pues por más de que su papá les diera la plata, si es el caso, pues ustedes no estarían acá, ¿sí o no? Pues, por más insistente que sea su papá, en últimas, no creo que si usted se rechaza, si usted se negara a estudiar, no creo que lo cogieran del pelo y lo trajeran acá, ¿cierto? Pues, no sé, espero que no llegue a ese extremo. Oiga, ¿y por qué Tomás yo aquí echando el discurso motivacional y me apagó la cámara y José también? No, 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 no. No es relajarnos. ¿Qué pasó, Tomás? Tomás. Ahora sí, va a tocar hacer como el profe de Tomás, pero no con actitud de, No, profe, de montársela. Cuéntanos. que he tenido problemas con la cámara y es que a veces como que se apaga así sola de la nada. Ah, bueno, bueno, bueno. Estemos ahí en la jugada para, si se te apaga, prenderla de una. ¿Sí ven? O sea, no se trata de que yo no les exija, ¿sí? Pero de que la base de la exigencia, o sea, que lo que yo use para exigirles no sea el amenazarlos, ¿sí? Sino más bien que nos concienticemos de verdades, ¿sí? Es una verdad
que si uno paga por algo y no lo usa, lo está subutilizando. No es que le voy a pegar, ¿cierto? Incluso puede, seamos muy francos, puede que este curso lo pasen personas que no se exigen al máximo. Pues en antropología yo creo que pudo haber sucedido así en algunos casos, ¿cierto? Como ustedes veían, ustedes pueden ver los videos, copiar las preguntas y llenan el parcial, ¿cierto? El tema es que quienes realmente aprendan y entiendan lo que dice un texto y lo pueda aplicar a la realidad de su profesión, les va a ir mejor. Pues porque lo he visto, no porque me lo invente, ¿sí? El aplicar el conocimiento para la práctica es algo escaso. Casi la mayoría actuamos de manera inconsciente, ¿cierto? Improvisada. Entonces los poquitos que se exigen son más valorados en el mercado. ¿Sí? Suena horrible, ¿no? Suena como, hay educación para el mercado, pero en últimas, entiendo que ustedes están estudiando para salir a ejercer una profesión o para montar un negocio, o hay alguien que esté estudiando, de verdad, puede ser un caso, porque esté estudiando solo por curiosidad, como, vamos a ver qué nos dicen allá. ¿Alguien tiene como esa actitud? Como, es decir, ¿hay alguien de ustedes que no quiera al final de este proceso de formación ser empleado o emprendedor? No, profe. ¿No? Ninguno de ustedes es millonario, pues, como Nicanor Restrepo, el directivo, el dueño de Sura, pues ya falleció, un paisa. Dueño de Sura, ¿ustedes se imaginan lo que es ser dueño de Sura? Pues no alcanzó a calcular los ingresos. Él se fue a hacer un doctorado en filosofía antes de morir. Murió como a los 86 y a los 80 estaba haciendo un doctorado en Francia. Es de los pocos casos que conozco de gente que estudie como por puro placer, que también sería válido, pero normalmente es algo que sucede, tienen que tener ustedes demasiado dinero, ¿no? Si ustedes no son hijos de un Nicanor, pues sí es mejor que nos pongamos las pilas. Creo que ya, o sea, ¿qué más les digo, pa? Ya, me rindo. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con el contenido. Se van a dar cuenta quienes no leyeron, pues que se van a sentir más perdidos todavía. Y los desafío, no los amenazo, sino los desafío a que se pongan el reto de que cada clase entonces hagan un esfuerzo mayor. Si no leyeron nada, lean dentro de 8 días un párrafo. Van a decir, ay, tan mediocre. No, sería mejor, ¿cierto? Y la siguiente al menos léanse 2 y la siguiente 3, ¿sí? Para que ojalá al final del curso se estén leyendo los textos completos. Obvio, quienes quieren ser un nivel más alto, pues léanse todos los textos de todas las clases, ¿vale? Bueno, Daniela, ¿ya te matriculaste al curso en Moodle? Sí, profe. Listo. Entonces, Daniela, denme un segundo. Profe, qué pena usarte ti, pero ¿me puedes decir qué dijiste la clase pasada, o sea, los libros, todo eso? La clase Es que sí, pasada, sí estoy, pues donde tengo, sí es como lo que hicimos en antropología, de que buscábamos los libros en la biblioteca, porque estoy perdida, la verdad. bueno, pero ahí sí te voy a dejar perdida. Solo te voy a dar la manito en una cosa. Te voy a mostrar dónde está qué día es tu exposición. Y lo demás, si tienes que verte el video, Daniela, porque está bien y valoro pues la honestidad de que digan, no, pues yo no me puse al día, ¿cierto? No le escribí porque tú pudiste escribirme o no, Daniela. Sí, profe. Y no lo hiciste porque ahí sí no fue porque la estaban correteando en la biblioteca. Ah, No, profe, es que, no sé. diga, se me chispoteó. Sí, la verdad es que sí. Bueno, que no se le chispotee tanto en la próxima, Daniela. No, ya verás que no. Eso. Mira, pues para Daniel y para todos les recuerdo, en el curso en generalidades, tú ya pudiste entrar a antropología hombre, se me cruzan los calos, a sociología en la plataforma de Moodle. Sí, profe. Listo. Entonces ahí le vas a dar clic a cronograma. Y ahí está la distribución de exposiciones. Ya toda la demás información sí te la dejo para que la veas en el video, porque imagínate qué tal yo volver a hacer la clase solo por Daniela y entonces todos los demás en función de Ay, sí, Daniela, ¿no? Pues profe. no. ¿Cierto? Ay, no. Bueno, profe, gracias. Con gusto. Tú aquí estás en rojo, mira, tu exposición es
en abril 8 después de Semana Santa, ¿vale? Ah, listo, listo, profe. Un texto en inglés y larguito, pero no tiene derecho a llorar. Ay, Jesús. ¿Listo? Sin derecho a llanto. Bueno, entonces hoy es Luisa, ¿cierto? Pues Luis Ballesteros, Luisa. Porque puse Sí, profe, es de yo. Listo, Luisa. Entonces, como siempre, de entre 15 a 25 minutos te escuchamos, después Ajá. retroalimentación, flores, críticas, Kahoot y conversación. Listo, profe. Ya les comparto. Ah, profe, déjame compartir. Sí, dame un segundo. Ya. Ya. Bueno. Bueno, listo. Esperen yo, acá. Bueno, el texto que yo les voy a explicar es el texto de Zygmunt Bauman, que se titula Sociología para qué. Entonces, bueno, el autor comienza intentando definir la sociología y él dice que se piensa en la sociología como un constante flujo de recién llegados. Entonces, ¿el que hace? Él pone en ejemplo una biblioteca donde obviamente hay muchísimas áreas y está la de sociología y constantemente llegan siempre libros nuevos. Entonces, ese flujo de conocimiento siempre se va a mantener constante porque hay nuevos escritores, hay nuevas áreas, hay nuevas teorías. Entonces, ese conocimiento se mantiene siempre constante. Pero entonces, él quiere buscar en la sociología como ese vínculo entre palabra y objeto, que cuando nos digamos sociología, automáticamente podamos reconocer algún objeto pues con la sociología. Digamos, si ustedes no saben qué es un lápiz, yo voy a procurar mostrarles qué es un lápiz para que ustedes conecten palabra y objeto. Entonces él busca como eso, como bueno, cuando uno dice sociología, ¿qué puede suceder? O sea, ¿qué se le viene a la gente, a la mente, pues, ¿qué se le viene a la mente a la gente? Pero digamos que pueden existir, hay veces diferencias. ¿Cómo sabemos que un león es un león y que la palabra león corresponde a objeto león o que tigre corresponde a tigre? Obviamente existen como ciertas diferencias que logran como eh, separar esas identidades, ¿no? Ya que el tigre tiene rayas, el león tiene melena. Entonces esas pequeñas diferencias son las que nos permiten saber cómo usar la palabra con referencia a qué, en conexión a qué y en qué condiciones de usarla. O sea, yo no voy a usar lo mismo la palabra lápiz que la palabra león en un mismo contexto. Entonces, más o menos eso es lo que él busca como con la sociología. Bueno, entonces volviendo al ejemplo de la biblioteca, obviamente hay una sesión de sociología y en esa sesión de sociología, pues en una biblioteca no solamente van a haber libros de sociología, por lo general los bibliotecarios suelen agruparlos por sesiones o por categorías similares. Entonces, los de sociología, ¿al lado de qué van a estar? Al lado de los de economía, de los de historia, de los de ciencias políticas, porque la gente o los bibliotecarios o todos en general solemos asumir que estas disciplinas se relacionan entre sí. Y bueno, y tienen razón. Si alguien está buscando de historia, posiblemente le interese el derecho, o si alguien está buscando ciencias políticas, le interese la sociología. Entonces, sí, entonces él dice, la sociología representa determinado grupo de conocimiento y ciertas prácticas que utilizan ese conocimiento, o sea, la economía, ciencias políticas y todo eso. Y al mismo tiempo lo incrementan ¿qué? El conocimiento. Por lo tanto, constantemente surgen más preguntas de ese conocimiento y esa práctica. Preguntas como cuáles,
hay una pregunta muy importante que el autor se hace, y es si la sociología se relaciona con otras prácticas y estas otras prácticas estudian el mismo conocimiento, si se puede decir así, o cuál es la diferencia que los separa. O sea, cuál sería la diferencia entre tigre y león que logra separar como la sociología de todas estas ciencias. Porque sí, o sea, ¿para qué voy a estudiar sociología si la sociología la encuentro en derecho, la encuentro en economía, la encuentro en ciencias políticas? O sea, no tendría como nada que ver. Pero entonces él empieza a hacerse esa pregunta: ¿por qué estas disciplinas se estudian separadas? Entonces él responde a que las disciplinas académicas, que vendrían siendo todas estas de la economía, del derecho, no reflejan la división natural del ser humano. Es decir, que se encuentra como la división del trabajo académico, pero que se ocupa en actores humanos. Entonces se llega como a un acuerdo, porque es una división respaldada y reforzada por mutua separación de los respectivos expertos. Establecen siempre como los derechos exclusivos que tiene cada grupo para decidir lo que pertenece y no a cada área en la que rigen. Entonces ya nos presentan unas acciones humanas contempladas desde diferentes puntos de vista, donde obviamente en cada área podemos tener diferentes puntos de vista, como la economía estudia los recursos, las ciencias políticas del poder y así, pero todas siempre enfocadas en las acciones humanas. Entonces, aquí surge entonces otra pregunta: si todas estas ciencias como que se relacionan entre sí, ¿qué sería lo que hace especial o hace notorio a la sociología de las otras ciencias? Entonces él dice, lo que identifica lo que identifica la sociología y le otorga un rasgo distintivo es el hábito de considerar las acciones humanas como elementos de elaboración más amplias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay como una disposición no aleatoria que se encuentra en una dependencia mutua. Cuando yo digo dependencia, me refiero más que todo como a un estado en el que la probabilidad de que se realice la acción y la posibilidad de que tenga éxito, obviamente cambia respecto a los actores humanos. Por ejemplo, alguien pues ustedes le preguntan a alguien como, ay, ¿y tú te piensas vacunar? La persona puede decir como, depende, pero depende de qué factores, de qué actores humanos, depende para que tú te vacunes. No, bueno, depende si la vacuna tiene buena aceptación en los cuerpos de los otros países y no tiene efectos secundarios. Bueno, entonces sí, en los otros países los vacunados van bien, cumplen con lo estipulado y todo eso, probablemente esa persona se vacune. Pero si es el contrario, si empiezan a morir o empiezan a generar como un tipo de mutación, probablemente la persona no se vacune. Entonces, como que la sociología estamos como constantemente en esa dependencia mutua, donde dependemos como todos de todos para, sí, como para promover esos actores humanos. Y bueno, entonces él dice, la sociología es también, entonces, pues resumiendo todo, la sociología es también una manera de pensar acerca del mundo. Uno también podría pensar acerca del mundo de diferentes maneras. Prácticamente es lo que habíamos dicho. Nada, pues diferentes puntos de vista, diferentes personalidades y cada uno pues como en su libertad independiente de forjar como todo esto. Pero entonces, él también dice, todo aquello de lo que la sociología habla estuvo ya en nuestras vidas y así debe ser, puesto que de otro modo seríamos incapaces de de otras personas requiere una gran cantidad de conocimiento y ese conocimiento se llama sentido común. Ese sentido común uno lo toma como muy literal, o sea, es el sentido común que, pues, que todos tenemos siempre y hemos aprendido como a manejar desde que nacimos. Pero resulta que el sentido común es diferente como a la dependencia que maneja la sociología o a la sociología como tal, aunque suele confundirse, porque dependencia puede relacionarse con sentido común. Pero entonces, yo les voy a
a contar las 4 diferencias fundamentales entre la manera que la sociología y el sentido común abordan el tópico que comparten, que es la experiencia humana. Entonces, el primero es el discurso responsable. Entonces, la sociología, pues, a diferencia del sentido común, hace un esfuerzo por subordinarse a las rigurosas reglas del discurso responsable. O sea, los sociólogos deben abstenerse de formular ideas que solo se sustenten en sus creencias, como si se tratara de conclusiones pues, que ya están verificadas y que implican la ampliamente respaldada autoridad de la ciencia. Por eso es que pues, todo el mundo confía en la ciencia, porque la ciencia es algo que ya está verificado. O sea, el compromiso de ellos es con la verdad y aparte muestran las fuentes, los datos y la metodología. Bueno, el segundo es el tamaño de campo del que se extrae el material para el juicio. O sea, para casi todos los no profesionales, ese campo se limita al mundo de nuestra vida personal. O sea, todo nuestro campo es como lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vivimos. En cambio, los sociólogos adoptan una perspectiva más amplia en la que ofrecen el mundo de el mundo de los individuos, con muchas más posibilidades, con mucho más compromiso y como más libertad. Bueno, la tercera diferencia es el modo de explicar la realidad humana, pues que es diferente tanto en el sentido común como en la sociología. Entonces, el sentido común dice que mientras sigamos sacando nuestras herramientas de explicación respectivos de nuestros mundos privados, tenemos una tendencia a percibir todo lo que acontece en el mundo como una consecuencia de la acción intencional de alguien. Es decir, pues creemos que detrás de cada acontecimiento que nos gusta está la buena voluntad de alguien. Y detrás al contrario, pues de alguna mala intención está algo que no nos gusta. Entonces, bueno, la sociología como que se opone a esa versión de personalizada como tan personalizada de la vida. Y el cuarto dice como de la naturaleza rutinaria y la familiaridad. Bueno, el poder del sentido común ha descansado en la naturaleza rutinaria de la cotidianidad, que informa nuestro sentido común y al mismo tiempo pues se aprende del sentido común. Mientras realizamos como todas estas actividades cotidianas, se forma un lazo de familiaridad, o sea, si todos nosotros tenemos siempre la misma rutina todos los días, hacemos lo mismo todos los días, convivimos con las mismas personas, vamos a empezar a crear como unas ideas en nuestra cabeza de, bueno, no, mi vida es así porque es así, y empezamos como a caer en esa zona de confort donde estamos cómodos y nada, pues no queremos como cambiar demasiado. Bueno, y bueno, entonces esa familiaridad es muy enemiga de la curiosidad, de la crítica y por ende de la innovación y el querer cambiar, que es lo que se relaciona mucho con la sociología. Entonces, al final, bueno, la sociología, ¿para qué? ¿Para qué finalmente nos ayuda la sociología? Entonces él da muchos puntos muy chéveres de que para qué es importante la sociología, entonces se los voy a compartir. Dice que la sociología puede prestarnos a todos y cada uno de nosotros a ser más sensibles, agudiza los sentidos y nos abre la posibilidad de explorar nuevos mundos. Y eso es verdad. Lo más importante es que ofrece siempre nuevas como insospechadas posibilidades de vivir la propia vida. Y además nos ofrece vivirla con más conciencia, con más comprensión y hasta quizás con más libertad y control. Entonces, también dice, ayuda y ampliar el panorama de la eficacia de la libertad. Y no solo de la libertad, sino de la libertad de todos. La suya, la de nuestros compañeros, familiares, todo eso es como esa eficacia de la libertad que nos ayuda a abrir el panorama. Bueno, y una vez que se alcanza como este tipo de libertad anhelada, los individuos solemos volvernos más resistentes a qué? A la opresión, a la reglamentación exterior, nos volvemos también menos manipulables, o sea, con más criterio y con, creería yo, más confianza en nosotros.
Bueno, también pensar sociológicamente significa comprender más a fondo a la gente que nos rodea, con sus proyectos y sus sueños, pero también con sus preocupaciones y desgracias. O sea, a tener mayor empatía con las personas que nos rodean y pues, que nos acompañan siempre, porque obviamente eh, la vida de las personas no siempre son sueños y proyectos, sino que también está la parte oscura, como de todos nosotros, y se representan las preocupaciones, en las desgracias, en los fracasos. Bueno, la sociología también ofrece solidaridad, pero es una solidaridad fundada en la comprensión y el respeto mutuo. Esto es súper importante porque respetar la libertad del otro o el campo del otro hace parte también de ser una persona solidaria. Querer ayudarlo es diferente a quererlo invadir o irrespetarlo o bueno, algo así. Y el último es que dice, fomenta la libertad individual basada en la libertad colectiva. Y eso es súper cierto porque obviamente todos hacemos parte de un colectivo y lo que afecte a uno indirectamente o directamente nos afecta a todos. Entonces, si todos alcanzamos, como dice abajo, si alcanzamos este efecto, habremos fortalecido la causa de la libertad porque hemos elevado el rango a una causa común. O sea, si todos elevamos y todos hacemos como práctica de esto anterior, habremos alcanzado como un efecto de libertad, lo cual se eleva siempre a causas comunes porque nosotros nos vamos a ayudar a nosotros y vamos a ayudar a nuestro entorno. Y bueno, básicamente hasta ahí es sí, mi análisis del texto o mi exposición, pero les voy a comentar como las relaciones que yo encontré con la carrera. Bueno, la primera es que nos permite abrir la mente a seres humanos o sea, como seres humanos que somos, desde la empatía y la proyección de un bienestar. Obviamente nosotros vamos a tratar con seres humanos y con personalidades totalmente diferentes, pero eso no significa pues o con creencias totalmente diferentes, pero eso no significa que tenga que haber una separación, sino simplemente desde la empatía, desde la mentalidad abierta, desde la comprensión, podemos como eh, trabajar y sacar una proyección pues estable para ambos lados. Y la segunda es que ofrece libertad de expresión en todos los sentidos calificados, como el arte, el diseño, la fotografía, la ilustración y la redacción. Para mí eso es importante porque la sociología nos ofrece como esa libertad individual en la que muchas veces somos oprimidos, somos opacados, excluidos, porque por expresarnos como nos expresamos. De hecho, la sociología es una desleal políticamente porque dicen eso, porque ellos están como en contra de que todo lo que se deba hacer tenga que estar escrito en un papel y tenga que ser o necesario o inevitable o por una razón única. Y bueno, el objetivo de desarrollo sostenible que yo elegí o el que más sentí que era acorde es el 16, que trata de la paz, justicia e instituciones sólidas, el cual habla de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuenta. Y ya pues prácticamente habla como de reducir los asesinatos, los homicidios, las tratas de personas, el tráfico de órganos, la delincuencia, o sea, como todos esos factores que nos quitan, sí, nos quitan la paz como en la sociedad y la tranquilidad de tener justicia. Y listo, gracias. Muchas gracias a ti, Luisa. De verdad, felicitaciones por una muy buena exposición. Siento que casi como si lo hubiéramos planeado. Recuerden las cámaras, quienes quienes no tengan fallas técnicas, por favor. Luisa se ve tan diferente en la foto allá. ¿Cómo era la Por cosa? los Antes eras bajos. mona y ahora eres pelinegra.
No, profe, mi pelo es clarito, ¿sí? solo que estoy como contra luz, pero pues yo no soy mona, pero Pero entonces, pues perdón, es pura curiosidad. Y así hacemos un cambio de ritmo, se desesperezan, estiran. Pero, o sea, tú eres una mona que se tiñó de negro. Pues no sé si suena feo. No lo quiero decir en tono ofensivo, ¿no? voy a ver la foto, ¿Algo así? espérate. Es que yo la veo en la foto tan mona. Ah, profe, ya, Ah, yo no, tengo, tenías no, yo me como, hice fue un balayage, no sé si sabes qué es, no se pinta sí, como las punticas así. como Sí, californiano. pues ahora sí, 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 pero igual yo soy, pues yo tengo pelo castaño claro, pues yo no soy rubia, pero pues mi pelo es clarito. ya. Yo no sé, yo cuando veo la foto de Luis y después la veo así en la cámara, me parecen dos personas diferentes. Bueno, me imagino que esa es la idea también de los cambios del pelo. Ujú. Ya, perdón. Eh, pero sí, es diferente porque entonces así ya viéndote la asocio. Bueno, en fin. Luisa, muy bien. Decía que casi últimamente he sentido mucho la palabra sincronía, sincronía. Fíjense que cuando hablábamos de quemar los billetes y eso, ¿cierto? Suena raro, ¿no? Cuando hablábamos de quemar billetes, en últimas, pues creo que era evidente que es un esfuerzo de búsqueda de concientización, ¿sí? Como seamos conscientes de. Y yo resumiría en una palabra lo que tú hiciste porque te sentí muy consciente, o sea, como que leíste con conciencia y como que desentrañaste, ¿cómo se le puede decir uno a coger un texto y realmente despedazarlo y entender cada cosa? Y proyectas también una concientización, como vean, démonos cuenta de para qué sirve la sociología, ¿sí? Que uno diría, ay, pues obvio, si el texto se llama ¿para qué sirve la sociología? Pues hay que hablar de para qué sirve la sociología. Pareciera obvio, ¿cierto? Pero ese es el sentido común, o sea, tú claramente llegaste a lo central del texto que es la sociología nos invita, casi nos empuja a ir más allá del sentido común. O sea, salgámonos de esa mirada rutinaria que mira sin ver nada, dice por ahí Hegel, un filósofo. Yo no lo he leído directamente, pero esa cita se me quedó mucho a mí, se la escuché alguna vez a un antropólogo y eso de verdad que me cambió la vida. Una mirada rutinaria que mira sin ver nada. Suena raro, ¿cierto? Pero muchas veces, la mayor parte del tiempo estamos en piloto automático. De ahí también la importancia de las cámaras es más como ese hacer así permanente, vengan, estemos aquí, ¿sí? Para que realmente veamos. Y ese ejercicio al que yo los llamaba al inicio de la clase, frente a la clase, percibo que Luisa lo hizo frente al texto, ¿sí? Entonces, muy bien, Luisa, siento que lo interiorizaste muy bien y logras decir en palabras sencillas asuntos complejos, ¿sí? Eso no es fácil y es uno de los elementos que para un publicista va a ser súper importante. Yo les he recomendado ya ver la serie Mad Men. El año pasado se la recomendé. Si no, pues lo reitero, les recomiendo mucho ver esa serie por muchas razones. Una, cuando vean a Donald Draper, pues que obviamente es el super protagonista, no quiere decir que los otros no sean importantes y la chica, mire que ni siquiera me sé el Peggy, creo que se llama la chica, pero yo me centré mucho en mirar el personaje. Uno, por su capacidad, o sea, el man maneja la palabra, o sea, analiza contextos, o sea, él le llega al cliente, ¿no? El cliente dice, quiero X cosa. Y él se va y cuando va al supermercado está en esa lógica de analizar, ¿sí? Mira también datos, en fin, y cuando se sienta en una conversación de 3 minutos, mete unas persuasiones tenaces, pero es porque tiene esa habilidad, ir más allá del sentido común, ¿sí? Y también, además, ustedes si ven la serie y tienen paciencia, es una serie muy larga, pero además que hay capítulos que uno siente que no van para ningún lado, pero siento que eso logra transmitir también el ambiente de los 50. Era una época rápida en comparación con el siglo XIX, pero no es tan rápida como la actual. No había internet, lo más rápido sería un teléfono, ¿cierto? Pero se la recomiendo para que vean también la transformación personal de Donald Draper. Y ahí quiero resaltar, ¿nos puedes compartir un momentico más una diapositiva, una de las finales donde hablas ver al ser humano como ser humano? Y me dolió la cabeza. ¿Por qué sería? Es muy raro que me duela la cabeza dando clases. Pero bueno, ahí, la siguiente.
La siguiente hacia adelante. Una es. Otra hacia adelante. Esa- Esta, La 7. La 8. Ya, ya. ¿Ustedes han escuchado hasta el momento en algún momento en un evento institucional hablar a la hermana Elizabeth, a la rectora? ¿Han escuchado? No, profe. ¿No la han escuchado? Bueno, se la han perdido. Ojalá en otro o en algún evento tenga la posibilidad de escucharla. Ella habla mucho de la humanidad, que uno dice, ay, tan bobo. ¿Se acuerdan de lo que veíamos con Beorlegui el año pasado en antropología, de ver al ser humano como humano, ¿sí? El tema de humanitas, bueno, en fin. Resulta que aunque todos somos seres humanos, muchas veces actuamos de manera inhumana, no reconocemos al otro, ¿sí? Entonces siento que tu presentación nos invitó de una manera muy clara y muy amena a percibir esto, esa invitación a mirar al ser humano como humano. Pero ojo, con una precisión, tú tocaste una metáfora que me encantó y que aparece allí en el texto, el tema de cómo, o sea, si los libros de sociología están al ladito de los de la antropología, que no mencionaste la antropología, pero pues tampoco, o sea, mencionaste las otras disciplinas, el autor no resalta la antropología. Si están al lado, venga, entonces, ¿para qué vimos antropología y ahora sociología? O sea, ¿qué es lo que hace que el león sea león y el tigre tigre? ¿Cierto? Y entonces ya uno va, eso es lo que vamos a comenzar a precisar y ya dio un muy buen punto de partida, Luisa. ¿Sí? Vamos a mirar cuáles son las rayas del tigre de la sociología que hacen que no sea antropología y que tenga sentido que estemos acá viendo esta clase, ¿cierto? Para que la plática se vea, ¿cierto? Esa inversión tiene que tener algún sentido. Entonces, muy bien, me gustó mucho la estética, los muñecos que usa. ¿Eso es una plantilla o son dibujos tuyos? ¿Una plantilla? no, propio, la verdad, no, eso es una plantilla, Muy bacana, pero sí, parece chévere. muy bacana. ¿Tú, pues ya te percibes con un perfil o tú todavía, digamos, estás, pues claro, en segundo semestre explorando diferentes perfiles de No, no perfil? sé, pues a mí me gusta como lo del copy, como la redacción, Ujú. me parece súper chévere, pero pues no sé, no, pues aprendiendo. Ya. Lo digo porque para los gráficos, el año pasado en Visión y Acción hablaban de cómo, del reto que es llegar a tener un estilo propio, ¿no? Ese estilo se ve muy propio, ¿sí? Es una mezcla extraña, uno diría, es como tiene elementos de Miró, de Picasso, ¿cierto? Un poco, uno podría decir de Frida Kahlo, quizás, bueno, en fin, interesante. Gracias, Luisa. Si quieres, nos puedes dejar de compartir. Entonces, muy bien, Luisa. Todo esto son las flores. Ahorita algunas críticas constructivas breves, pero seguiste la guía, ¿cierto? En la mayor parte de los aspectos, tomaste en cuenta los ODS. Mencionaste aspectos que yo no tenía en la presentación complementaria que yo hago, que creo que, claro, clarifican mucho la vaina. Como que yo te escuchaba y dije, ese punto nos deja aterrizar. Ya les voy a decir cuál punto que yo lo copié acá. Te copié esa frase y la voy a poner en mis presentaciones. Es esta. La sociología analiza, pues, entre otras cosas que nos señaló Luisa, el que una acción tenga éxito, o sea, la posibilidad de que una acción tenga éxito cambia según el actor humano, ¿sí? Incluso el actor humano, yo le pondría aquí, y su posición social. ¿Sí? O sea, miremos esto dentro de qué. Vamos a mirar esto dentro de una red, tú lo mencionaste, ¿cierto? La sociología, tú pusiste un cuadrito, me gustaron mucho, tú usaste, incluso lo voy a usar con el tuyo. Pusiste un cuadrito, esto, que indica, a ver, alguien me está escribiendo en el chat. Eh, Aquí miremos las rayas del tigre, ¿cierto? Entonces, y miren la utilidad de las metáforas, ¿no? Lo que identifica a la sociología y le otorga un rasgo distintivo es el hábito de considerar las acciones humanas como elementos de elaboraciones más amplias, disposición no aleatoria que se encuentra en dependencia mutua. Uno lee eso, y si lo lee sin conciencia, sigue de chorro y no entendió ni un carajo, ¿sí o no? No entendió ni un carajo, ¿sí? Si lo relacionamos con esta otra frase que tú nos dices, Luisa, una pregunta aprovechando que pues que creo que lo tienes claro.
¿Qué tiene que ver el ver la sociedad como una red de interdependencia no aleatoria con esta frase? Y repito, ¿qué tiene que ver que la sociología vea a la sociedad como una red de interdependencia no aleatoria y esta otra frase? Profe, pues tiene que ver mucho con lo que yo les decía de la dependencia, pues que obviamente todos inconscientemente dependemos de otros y lo que yo les daba el ejemplo de la vacuna. O sea, estamos siempre como expuestos a esos actores humanos, a todos esos cambios que las personas hacen para tomar acciones nosotros mismos. Pues así lo entendí yo, intenté como explicarlo así. Sí, sí, sí. Y digamos que ese puede ser el ejemplo de la vacuna. A ver, pensémoslo con la vacuna. Sabemos que estadísticamente mueren más, ¿en qué estratos mueren más en Colombia las personas por COVID? Pero supongo que todos. 1 y 2. Entonces, fíjense, comenzamos a ver las rayas. Fíjense que el análisis sociológico de entrada mira datos macro, o sea, tendencias macro, ¿sí? O sea, si no es aleatorio, vamos a la frase anterior, ¿cierto? A la que tú pusiste. No aleatorio quiere decir que hay una ley matemática o una tendencia matemática, ¿sí? ¿Qué es aleatorio? Como al azar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que nos está tratando de analizar la sociología es que lo que pasa en la sociedad no responde solo a un contexto específico, sino que responde a unas tendencias que se pueden medir matemáticamente. O sea, no es casualidad que una persona de estrato 1 esté más expuesta a morir de COVID que una persona de estrato 3 o de 6, ¿sí? Hay una tendencia y hay unos mecanismos que llevan a eso, ¿cierto? Por ejemplo, pues a ver, ampliando un poquito tu ejemplo, Luisa, en Bogotá, ¿si vieron lo que pasó? O sea, llegaban, los principales contagios se daban en Usaquén. Y después de Usaquén, ¿en qué sector de Bogotá se dieron los contagios? ¿Ustedes se pillaron ese análisis que hacía Claudia López? Ve, no, profe, realmente no. Fue súper interesante. Y claro, pues Claudia López es una mujer, además con una super formación. Ella hizo el doctorado en ciencias políticas, pero digamos que tiene una mirada crítica, que sí se forja mucho también con la sociología. Y como, digamos, administradora de lo público, maneja muy bien el tema de las estadísticas. Entonces ella decía, contagios en Usaquén, porque Usaquén es, digamos, estrato alto. Es, digamos, decir aquí Milán. Si hacemos la analogía, ¿por qué los primeros contagiados serían los de Milán? O donde más hubiera cifras de contagio, los primeros y más número. Milán, Palermo. ¿Qué es lo que no es al azar? O sea, ¿cuál es la tendencia estadística de quienes viven en esos sectores? Cuando digo tendencia estadística, me refiero a datos socioeconómicos, ¿como qué? Piensen, piensen. ¿Qué caracteriza a quienes viven en Milán, socioeconómicamente hablando? Pues si uno lo relaciona con que los que viven en Milán, pues tienen plata. Exacto, o sea, hay un tema de clase que más adelante lo vamos a ver en el curso, y la clase vamos a ver que tiene que ver con ingresos, ¿sí? Nivel educativo, ¿sí? Y por qué se contagiaban más fácil los que más tenían plata. No que se mueran, sino que se contagian más o que fueran los primeros en contagiarse. Los que más salen. Exacto. Entonces, la gente con más plata que estaba en Europa, en Estados Unidos, exacto, viajan, ¿sí? Entonces, no es casualidad, ¿sí ve? Es una tendencia. Son los que más viajan. Listo. Y después de que se contagia, digamos, no sé cómo fue en Manizales, pero estoy haciendo la analogía para que lo entendamos. Entonces, lo que vieron en Bogotá, en Usaquén o en un Milán, es que después de que se contagiaba Usaquén, ¿qué sectores eran los más contagiados? ¿Qué estratos? Piensen, piensen. El mismo porque salen con los mismos, no. No.
Y ahí es donde la sociología rompe con el sentido común, o sea, no es algo evidente, ¿cierto? Y se necesita el análisis estadístico. ¿Ustedes si ven noticias o leen? O se la pasan mirando los estados de Instagram, que yo ya me regulé y digo, bueno, máximo 15 minutos de Instagram, porque si no, y no quiero instalar TikTok porque creo que ahí sí ya sería la muerte. Ya después de No, eso no. profe, al principio yo veía las noticias, pero ahora ya no. Nos pusimos con mi familia eso de no ver noticias sobre el COVID, porque Ah, ya, creo que ya ya. nos metían mucha, o sea, ya era mucho el terror que nos metían y todo eso, Y que al sí, final uno ya no sabía y decían una cosa, que con esto se cura, con esto no, con esto se contagia, con esto. Entonces ya era como tanta, pues como basura, podría decir yo, visual, que ya dijimos como no, pues el que lo lee es mi papá, pero de la fuente confiable y es el que sabe cómo decirlo. Entonces, por eso yo te puedo decir que no, no sé, porque yo realmente trato como de no ver ese tipo de noticias que va relacionado con eso. gracias, Manuela. Tú dices ahí un dato clave. Lee, sí, yo decía ver noticias, pero me refería pues a verlas al leyendo. O sea, yo no tengo televisor, pero he seguido las noticias y obviamente se puede uno saturar con lo del COVID, pero una invitación también con este curso es que comiencen a ver la sociedad como un sistema y les insisto en ver Matrix, ¿cierto? Como hay conexiones, ¿no? Entonces les soplo un poco lo que explicaba Claudia López. Entonces, ¿quiénes hacen el oficio en las casas de las personas pudientes con más ingresos? Aclare los estratos más bajos. Los estratos más O las bajos, personas que son más mujeres que, ¿qué tipo de educación tiene una mujer que hace el aseo en la casa? ¿Qué nivel quizás educativo? bachiller, Por mucho primaria. bachiller primaria, ¿cierto? Entonces, comienza uno a ver que hay un sistema que se mueve, ¿cierto? Entonces, las personas que no tienen educación, que son de bajos recursos, que en Bogotá pueden venir desde Ciudad Bolívar, o sea, que atraviesan toda la ciudad 2 horas y media al día o más, ¿cierto? Llegan allá, Usaquén, hacen el oficio, se contagian y van y contagian en su sector y entonces comenzaron esos dos sectores a ser donde más se esparcía el COVID, pero donde más murieron fue en el estrato bajo. ¿Por qué? Por casualidad, por de malas, es que pobre, el pobre es de malas. ¿Es algo de azar? Por salud, pues por los EPS, supongo, ellos tendrán Entonces, CISBEN. Sisbén, Mastilas, las pautas que también las vamos a ver en este curso, como las pautas de alimentación, ¿sí? Y la idea, miren, incluso Luisa al pensar en el Sisbén como que hacía la cara un poco de angustia, que es que se ve ya como que está en ti ya esa sensibilidad que se puede forjar desde diferentes ámbitos, pero la sociología también la tiene. Y la sociología uno diría que si bien, miren que tiene que ver con la antropología, pero es que un antropólogo, yo pues, como antropólogo, yo no me formo en un método necesariamente estadístico, ¿sí? ¿Cuál era el método que veíamos el año pasado de la antropología? ¿Se ¿Cuál era el que, acuerdan? perdón? ¿Cómo, Luisa? ¿Cuál era el qué? El método. El año pasado veíamos que la antropología tenía un método que la diferenciaba y que podía ser especialmente útil para los publicistas. ¿Cuál era ese método? Lo borraron de ya. No, profe, ese estado ya, 24 horas, murió. No lo guardaron, no lo dejaron en destacado. Están ahí mis vidas, como dice, ¿cómo es que se llama esta nena? Salía. Talía. Me Profe, no escucha. era, no era la etnografía como la observación en general. Exacto, la etnografía, la observación participante. Entonces recuerden que ese método, la etnografía, ¿es en qué? En contexto, ¿sí? O sea, es allá, ese grupo particular. No quiere decir que un antropólogo no pueda tener sensibilidad como la que forja la sociología, pero digamos que la sociología sí da una mirada más panorámica y tiene más herramientas matemáticas o se apoya en más herramientas matemáticas para hacer ese análisis, ¿sí? Como lo que les acabo de decir. Lo que comenzó a mirar Claudia López era sector, nivel de contagio y nivel de mortandad, ¿sí? Y pues termina uno con la cara de, "Jue madre,
la desigualdad se agrava con el COVID. Ya llegan ahí las conclusiones y entonces eso, como lo muestra Luisa, ya nos hace pensar, tú mencionabas el tema de la paz, podríamos también haber mencionado lo de ese de la desigualdad. No digo que tenía que ser obligatorio, pero digamos que la sociología también tiene esa versatilidad. Y entonces ustedes como diseñadores o como publicistas, ¿cierto? Comiencen a pensar desde ya y a sentir cómo en esta realidad en la que viven, cualquiera sea el oficio que ustedes van a ejercer, cómo contribuye a hacer visibles esas realidades y a transformarlas. Y como les decía hace 8 días, eso ya no es simplemente ay, porque son muy buenos seres humanos, sino es que sencillamente las empresas que no den ese salto hacia comenzar a afrontar estos problemas y no simplemente vender un servicio o un producto, no van a ser sostenibles. Ahora la ciudadanía está exigiendo que las empresas muestren que se están comprometiendo con esos cambios. Entonces, muy bien, Luisa, solo a ver que tengo muy pequeñas críticas, pero antes de señalar mis críticas o comentarios, no sé si los compañeros quieran preguntarle algo a Luisa, hacer algún comentario, o tú misma quieras decir algo, Luisa. No, profe, la verdad me gustó mucho el texto, pues así como yo, opinión personal. Pareció súper chévere. Creo que ya lo había leído, pero hace muchos años, como en el colegio, como que algún párrafo o algún pedacito, pero no, pues no, cuando lo empecé a leer, no, como que no esperaba que tuviera como ese tipo de conclusiones. Me pareció muy chévere. Luisa, recuérdame, ¿tú estudiabas algo antes de esta carrera? Profe, sí, yo estudié comunicaciones en Argentina. ¿Comunicaciones? ¿Se llamaba Sí, así? ¿Era un pregrado? era licenciatura en comunicaciones y era un pregrado. Ya. Solo ¿Y que qué, allá son licenciados. Tú cómo, te cómo? gradúas, no, allá uno se gradúa y es un licenciado. Ya. ¿Cuántos semestres hiciste? Hice 2 años, allá es por años, y entonces hice 2. Ya. ¿Y por qué no terminaste? Pero fue porque me vine, pues yo me enfermé mucho de un riñón, Ah, casi que me tienen que operar, entonces sí, me vine por eso y ya después me quedé, pues decidí quedar. ¿y cómo sigues? No, ya bien, pues como que tengo citas de control, como de medicamentos y así, pero pues no, excelente. Pues yo puedo comer de todo, puedo hacer de Sí. todo. Bien. Bueno, me alegra, por un lado, y por otro lado, claro, con razón, Luisa, pues se te facilitó, ¿no? Digamos, tenías ya como esa fortaleza, y ese es otro factor de clase, ¿saben? En términos sociológicos, a quienes les va mejor en la educación superior, primero, quienes acceden más y a quienes les va mejor en la educación superior, los que nacen en familias con muchos recursos o los que nacen en familias con pocos recursos. Así que es como, ahí sí es casi que sentido común. Digamos que en el caso colombiano, pues lamentablemente o sea, los que nacen en mejores condiciones les va mejor en la universidad, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que entonces los que en este momento, si viven en familias donde hay limitación económica o viven, digamos, no en tanta abundancia como es mi caso, no quiere decir que, bueno, no, entonces ya, resignarnos, sino al contrario, meterle más la ficha y a mí, yo me siento como ¿cómo se dice? Como un advenedizo, como los que hacen un ascenso social, que somos escasos y más en este país, y es muy bacano porque uno se siente empoderado así no haya sido afortunado de nacimiento en cuanto a términos económicos, y uno se da cuenta que si bien la clase social, es decir, si sus papás no tienen o no han tenido suficientes recursos económicos y a ustedes les está costando trabajo estudiar, no quiere decir que ustedes no puedan desarrollar esa habilidad, ¿sí? Es decir, si bien eso empuja, también cuando usted lo empuja, si usted desarrolla músculo, puede hacerse más fuerte que la circunstancia, ¿sí? Y termina, a mí me encanta cuando comparto con amigos de la universidad, los que, mejor dicho, de cuna de oro, y le preguntan a uno qué está haciendo y lo que uno les dice va más allá de lo que ellos pudieron haber hecho. No digo que esté mal lo que hacen, pero como que uno con lo poco que tiene haga más, cuando hay muchos que con lo mucho que tienen hacen poco, ¿sí? Entonces ya se vuelve un tema de filosofía de vida.
Entonces, Luisa, bueno, ¿algún comentario o pregunta de los compañeros a Luisa? No, profe. Muy bien. Entonces, yo sé que son silenciosos, pero ahorita que hagamos el Kahoot, revisamos más qué tanta interiorización hay. No, Luisa, solo comentarios chiquitos. Creo que quizás hubieses podido hacer un poco más de síntesis, pero siento que estabas engomada y que sin haber sido una síntesis, como ir al grano o ser más puntual, de todas maneras tocaste no solo los elementos centrales, sino otros elementos también muy importantes que yo personalmente incluso podría no darles tanta relevancia y resulta que sí la tienen, ¿no? El que la sociología nos ayude a ser menos manipulables, yo no lo resaltaba antes, ¿cierto? Yo resaltaba más el tema de la empatía, ¿cierto? O sea, uno lo que se da cuenta es que tiene mucho para dar la sociología, ¿no? Y tú lo dejas muy claro. Y ya cositas muy chiquitas, Luisa, de redacción, o sea, que de pronto en algún momento pusiste no prácticas con tilde, sino prácticas, pero es algo chiquito. Yo creo que sería solo eso, o sea, creo que se pudo sintetizar un poquito más y que te faltó una que otra tilde por ahí. Que eso siempre lo resalto, no por canción, sino pues especialmente ustedes como publicistas, una tilde es muy delicada, ¿no? Puede generar muchos reprocesos cuando están ya en el ejercicio publicitario y demás, pero muy bien, Luisa, te felicito. Muchas gracias por tu presentación. Profe, a ti, muchas gracias. Bueno, entonces ahora entran por favor a kahoot.it y ya les voy a dar la clave para el Kahoot. Levantado, era la palabra que estaba buscando. Bueno, claro que levantado uno le dice en Colombia al que sube de estrato, pero además se le sube el ego, que en últimas es una compensación de la inseguridad que siente porque está en un terreno que no le pertenece, ¿no? El levantado es el que entonces mira así a las secretarias, a los vigilantes, mientras que una persona multimillonaria, Nicanor Restrepo, decían que era un amor, se sabe los nombres de la secretaria. Hola Martica, ¿cómo está? Y su chequera de 3.000 millones de pesos. Y el que se gana, qué sé yo, 100 millones de pesos al año. ¿Cómo le va, niña? Si ven, la sociología es brutal porque comienza a develar una cantidad de cosas que uno cree que son personales y son herramientas que responden a una tendencia estadística. O sea, el que no ha tenido plata, si la tiene, quiere mostrarla, ¿no? El drama del traqueto, ¿no? Eh, Como la mona de Betty la Fea. sí, gracias, Tomás. Esa es la conexión que quiero que comencemos a hacer. Por eso yo disfruto tanto la clase y lo académico, porque algunos pensarían, uy, qué mantañoño, pero es que yo comienzo a conectar es con lo cotidiano, porque yo veo todas esas vainas y yo veía protagonistas de novela, me encantaba ver a Oscar, la historia de Oscar me encanta lo que está viviendo ahora, ¿no? Entonces él vivió la fama y tal, pero se desbordó, me imagino que trago, drogas y alcohol, se volvió, se enloqueció mejor, dicho, y terminó, se convirtió a una religión pentecostal y ahora tiene un canal de YouTube y es un pastor. O sea, son unos fenómenos súper interesantes en este caso de cómo una persona cuando sale de su nicho, digamos, de marginalidad, y lo meten a las bravas a un nicho de éxito, o sea, las reacciones que puede derivar eso. Ustedes vieron esta chica, la otra, la de protagonista, no sé cómo se llama, la que se cortó el pelo en directo porque dijo, ay, ya estoy mamada que me critican, y se quitó el pelo, ¿no? Gina, profe. ¿Cómo? ¿Qué? Gina, Yo Gina, creo que es Lina, sí. Gina, Gina Y no Calderón. entendieron. O EPA Colombia, sí. O sea, además que Colombia es un caldo de cultivo para análisis sociológico brutal, porque como hay tanta exclusión, los poquitos caminos primero la gente es súper envidiosa, ¿cierto? Porque como hay poquito, aparentemente poquito, ¿no? Porque realmente hay mucho recurso y mucha creatividad, pero hay también mucho miedo, muchas inseguridades, una cantidad de familias con padres que abandonan, ¿cierto? O con padres fríos, bueno, en fin, una cantidad de condiciones que hacen que las estrategias para uno salir adelante en este país terminan siendo unas tragicomedias, ¿no? Epa Colombia, ¿no? Mientras algunos de ustedes están en sus casas, yo estoy aquí rompiendo Transmilenio porque le vamos a mostrar al Estado
que es el colmo, o sea, incluso sin ninguna argumentación, qué pecado, o sea, sin ninguna lectura crítica, o sea, ella sentía que estar rompiendo un Transmilenio en vivo era, pues, la maravilla, ¿no? Qué pecado. Esto para simplemente echar el chisme, sino para que ustedes se den cuenta todo lo que hay que hacer en términos de comunicación para transformar esta sociedad. Y, eh, y las campañas, digamos, las campañas que están más sonando más son todas las que apuntan a temas sociales. Bueno, se me olvidó el Kahoot, pero ya están cargándolo, ¿verdad? Ay, sí, la mona de Betty la Fea es la mejor. Yo estudié 6 semestres de finanzas en la San Marino, ¿sí? O sea, no logra culminar y no, ahora no vaya a pensar, Luisa, que nos estamos burlando porque no terminó, porque eso es un caso muy, no es el de la San Marino. Ustedes pueden creer, yo, un compañero de, aquí estoy cargando el Kahoot, ¿no? No, no solo por chisme, pero un compañero de antropología con mucha, mucha plata, bueno, clase media alta, digamos, porque el papá trabajaba en Ecopetrol. Y, y estudió antropología, que digamos, pues para la familia de él y para muchos es como, ay, una carrera no. En ese momento, digamos que lo juzgaban mucho. Entonces, alguna vez estábamos en un rumbeadero en una zona play de Bogotá y sacó a bailar una chica, así super play la chica. Y, oigan, ¿por qué no me deja empezar? Ah, ya, ahora sí. ¿Y qué? Y entonces la chica le dijo, ay, ¿tú qué haces? Yo estudio antropología. Y ella le dijo, ¿dónde? Porque bueno, aunque la antropología, pues para su familia no era muy bien vista, si decía que era de los Andes, pues bueno, de pronto, ¿no? O del Rosario, pues de pronto. Pero cuando dijo, no, en la Nacional, la chica dejó de bailar con él automáticamente. O sea, no le habló más, o sea, se retiró y se abrió. O sea, fenómenos sociológicos que uno dice, qué levantada, parce. Profe, y suele Pero, pasar. no, eso pasa mucho y pues es terrible. ¿No? Uy, sí. Sí, por ejemplo, pues yo no sé, coloco un ejemplo muy de acá que llegan a veces los campesinos y gente que tiene la re plata, pero ellos están en sus botas, Sí, con sombreros, o sea, como un campesino normal, sí, sí. desapercibido, y nadie dice, ve, se mantiene plata, Sí, 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 sí. y lo saben discriminar horrible. Cuando ellos van sacando ya sus fajos, ahí sí cambia el ambiente completamente, y eso es muy, muy charro, o sea, es como que, ay Dios. Bueno, ahorita gracias por compartir, porque fíjense, esa es la idea, conectar con lo que ustedes viven a diario y no verlo como algo lejano. Bueno, les leo. Según Bauman, la pregunta distintiva de la sociología gira alrededor de el comportamiento humano en general, la psique humana, el comportamiento humano como elemento de una red de interdependencia, las relaciones de poder entre los seres humanos en la sociedad. Aquí cayeron en la trampa. Mm, Comencemos a descartar. O vengan, les pongo más bien para que ustedes sean un poco más participativos, los voy a mandar a un Padlet. Enseguida los voy a dividir en parejas y van a preguntarse por qué no. A ver, denme un segundo. Vayan pensando en esa primera opción, por qué no es correcta la opción roja, ¿sí?
Ah, o cogimos la otra que es más gente. No, no, no. Bueno, comencemos con la roja. ¿Por qué no es correcta la primera opción? Ya les voy a escribir acá para que se ubique. Se ha llegado al límite. Tengo que editar este. ¿Por qué, según Bauman, la sociología en general? Entonces les envío por el chat y los divido. Entonces, en parejitas, en un Padlet, que es como un murito, creo que lo usamos el año pasado, un murito. Cada uno de ustedes en parejas va a responder a esa pregunta. ¿Por qué, según Bauman, la sociología no giraría principalmente alrededor del comportamiento humano en general? ¿Vale? Ya se los envié por el chat y ya los divido. Los voy a poner automáticamente, ¿vale? Y si son, ¿cuántos estamos? 9. Vamos a poner cuatro aulas, una de pronto quedará de 3, ¿vale? Chau. Cualquier cosa me llaman al aula. Recuerden que deben darle a aceptar a unirse a la sala. Si alguien no recuerda cómo se hace, me pregunta para que lo ubiquemos. Josué, ¿estás ahí? Josué. Hola, Josué.
Hola chicos, Hola, profe. ¿cómo van? Pues, no sé, es que Camilo no tiene micrófono. ¿O qué? ¿No han conversado? No. Camilo, ¿estás ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Tenías dificultades para prender el micrófono? Sí, al parecer pues, tenía la conexión súper mala. Ah, bueno, chicos, para darles entonces 2 minuticos para que entonces trabajen en el muro que veo que todavía no han escrito nada, Bueno, profe. ¿vale? Bueno. Vale. Eh, Hola, Daniela, ¿te saliste del aula? Hola, profe, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? No, no sé. Creo que el computador me rebotó, no sé qué fue. O le metí el dedo mal. Ah, pero entonces no pudiste trabajar nada con María Paz. No, sí, ya lo hicimos. Ah, bueno, listo. Listo, listo, ya los voy a llamar entonces. Bueno, chicos, entonces, mirando lo que avanzaron, creo que es necesario que aclaremos las diferencias entre el tigre y el león, y la pantera y otros, ¿sí? Eh, y les hago un llamado de atención, digamos, cordial, pero yo veo que este grupo es muy callado y no me preocuparía si los viera claros en la respuesta, pero sí veo que hay mucha confusión, entonces sí es un llamado a que se pellizquen más, a que aclaremos cosas. Entonces voy a comenzar aquí con estos ejemplos. Miren, el texto que leímos, que bueno, primero aquí hay una desventaja porque Daniela no leyó el texto. María Paz, ¿tú sí leíste el texto? Sí, Profe, sí, pero pues se me hacía un poquito confuso, por decirlo de alguna manera. hay que clarificar, María Paz, en que trabajemos lo que les decía el semestre pasado, que no proyectemos en el texto lo que nosotros pensamos, sino que veamos lo que el texto dice, porque mira que el texto no nos está hablando de, de los significados que tienen las acciones en la relación entre el grupo y el individuo. De hecho, eso vendría más de lo antropológico, ¿sí? O Luisa, ¿tú qué dices? Tú que tienes fresquito el texto y lo has masticado bien, ¿tú ves que el texto esté hablando de la sociología como una disciplina que analiza sobre todo lo que significan las acciones de los seres humanos? Profe, pues no sé, me corchaste, pues de cierta parte sí, pero no, sí, Pero no. pero Profe, no. pues, ay, perdón. ¿Sí, sí? ¿Escucho? Profe, pues yo lo entendí, pues en la presentación que ella hizo, pues le coloqué pues cuidado y lo entendí como así. Ah, claro, Daniela. Entonces, si ves, Daniela, el problema de
de no haber leído, que es muy Sí, especulativo. bravo. ¿Sí? Miren aquí cómo las cojo en el error y esto es en un sentido constructivo. Miren, la antropología por su parte nos habla de las acciones humanas en sociedades distantes en el espacio, mientras que la sociología centra su atención en las acciones que tienen lugar en nuestra sociedad, sea lo que fuere lo que esa expresión signifique o en los aspectos de la acción que no varían de una sociedad a otra. Miren, ¿los significados varían de una sociedad a otra? ¿Me explico? No, ¿No? ¿En toda la sociedad significa lo mismo las cosas? ¿No? No, Por ejemplo, la infidelidad es lo mismo en Francia que en Colombia. Sí. no, sí. Igualito, ¿sí? No, no, no. Están perdidos. Miren, están quedándose con frases que ven del texto y que conectan con lo que ustedes piensan, pero el texto está buscando, si está buscando es leyes, que aquí lo identificaban Lucas y lo menciona Caterina, o sea, están mirando es tendencias que están más allá de lo que piense cada persona. Por eso es que se mira es con matemática. A usted la matemática no le permite medir, no le permite analizar los significados, sino es medir tendencias, ¿sí? Es independiente de los significados que las personas le asignen, ¿sí? Entonces estamos confundiendo el tigre con el león, ¿sí? Ambos viven en la llanura, o sea, supongamos para que me sigan, piensen la antropología como el león y la sociología como el tigre. Ambos pueden habitar la llanura, es decir, ambos pueden estudiar al ser humano, pero al ambos estudiar al ser humano, puede que, por ejemplo, incluso ambos estudien el comportamiento del ser humano, pero cada uno estudia aspectos distintos. De hecho, la antropología sí estudia lo que ustedes dicen acá, los significados, el significado, ¿sí? Pero la sociología va más allá de esos significados. ¿Cómo les pongo un ejemplo para que me sigan? En el caso de Daniela, es completamente imposible que en este momento yo le logre hacer entender el texto que no leyó. Y en el caso de María Paz, sería decirte, María Paz, ¿qué pedazo del texto te llevó a afirmar que lo que analiza la sociología son los significados de los seres humanos? ¿Sí me explico la pregunta? Profe, pues es que, digamos, es que no sé cómo explicarme. O sea, yo me basé en las dos preguntas del Kahoot, ¿cierto? Sí. Que tú me dijiste, pues que tú dijiste, se dejaron llevar como por la trampita. Porque yo, pues es que no, como te digo, no me carga la página porque tengo la conexión súper mala. Pero yo le di a la amarilla. Sí. Entonces yo decía, pues es que no puede ser algo general porque todos vemos, o sea, es diferente, ¿sí me entiendes? O sea, los conceptos pueden ser diferentes de acuerdo a la persona. Yo puedo pensar como X cosa de algún tema y ustedes pueden pensar algo completamente diferente. No sé, Pero no ojo, sé si María Paz, estoy muy perdida. tranquila, tranquila, es normal y la idea es ayudarte a ti y a los demás. Es cuando tú dices, no puede ser lo general porque cada quien piensa algo diferente, estás asumiendo que esa idea de que cada quien piensa algo diferente viene del autor, ¿sí? Pero quien la está diciendo eres tú, no el autor. ¿Sí te das cuenta? O sea, ustedes necesitan aprender a limpiar en su mente lo que ustedes creen de lo que el autor dice. O sea, uno en el texto sí puede encontrar que explícitamente el autor dice que más allá del comportamiento general hay algo muy particular. O sea, buena parte del texto se va el autor diferenciando, sí, la sociología también mira el comportamiento humano, pero ¿qué mira del comportamiento humano? ¿Sí? Es decir, en una biblioteca, los libros sobre sociología, antropología y derecho o ciencias sociales están en el mismo, digamos, en el mismo escaparate, pero lo que hace que una sea específicamente una y no otra no es la idea de que cada quien piensa diferente, porque el texto no está diciendo eso. O sea, o yo te diría, María Paz, habría que buscar en el texto una sección donde diga, no, en lo central de la sociología es que analiza por qué unos grupos piensan diferente a otros. ¿Sí?
Pero fíjate que la red de independencia, fíjense que es que, digamos, cuando uno profundiza en lo que nos dicen las respuestas, se encuentra, miren, todos estamos dentro de la red de interdependencia según la sociología. ¿Sí o no? ¿Todos qué, profe? Todos estamos dentro de esa red de interdependencia de la que nos habla la sociología, pues desde el punto de vista del autor. Sí. Entonces, fíjense que el texto, o sea, lo que identifica a la sociología no es las diferencias que hay entre nosotros, sino al contrario, el análisis de esa red a la que todos pertenecemos, sin saberlo, o a veces también sin quererlo. El hecho de que pertenezcamos a un estrato, que ganemos que nuestros papás tengan cierto nivel de ingresos, eso hace parte de una red, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, no sé, creo que tendremos que hacer más dinámicas de este tipo. Creo que en esta clase necesariamente vamos a tener que reducir el tiempo que hablo yo y aumentar el tiempo que hablan ustedes, porque los veo muy crudos. También me preocupa que veo por ejemplo, hay grupos que no hacen la dinámica, y cuando entro y los veo en la sala ni siquiera han comenzado a conversar. Entonces, con esas personas que digamos, pese a los llamados a una toma de conciencia no están funcionando, tendré que usar herramientas como, por ejemplo, no presentarles a todo el grupo todas las preguntas del parcial, sino dejar unas preguntas que ustedes desconozcan para que tengan que estudiar más. Es decir, como hay unas pequeñas ovejas perdidas, se las voy a poner más difícil para que se exijan más, ¿sí? Entonces, este Kahoot en el que tengo 4 preguntas, solo les voy a mostrar la siguiente, pero van a tener que repasar más, muchachos, preguntarme más, estar más activos para que aclaremos las dudas. Si algo no se entiende, preguntarlo. O si están perdidos, decir, profe, yo estoy completamente perdido. Eso sí, después de haber leído, ¿no? Iremos cómo les va con esto. Profe, Sí. me sacó el Kahoot, pues se me fue todo el internet, entonces me sacó el Kahoot. Ah, bueno, listo. No más. No problema. Lo importante es que hagas el ejercicio mental, Tomás, que en tu mente vayas diciendo, ve, cuál es la respuesta correcta, ¿listo? Listo, profe. Esta sí la dijo literal Luisa, ¿sí o no, Luisa? Sí, sí, así. A ver si mejoren. Démonos moral. Vamos, vamos, ustedes pueden. Ave María, estos muchachos están perdidos, hombre. Luisa dijo literal. Lo que pasa es que se tomó una decisión entre las disciplinas y dijeron, venga, ustedes más bien estudien esto y los otros estudian lo otro, porque la realidad es que todo está mezclado. O sea, María Paz, cuando yo te digo que la respuesta no es los significados, no quiere decir que los significados no sean importantes, sino que lo que el autor está diciendo es que, vea, las disciplinas que son primas, ¿sí? Como si el tigre y el león hubieran decidido qué aspecto iban a tener. Y explica que es porque o sea, tiene tantas dimensiones el ser humano que se dividieron el trabajo, ¿sí? Pero no es que esa división sea natural, o sea, realmente los significados están mezclados con esa red de interdependencia, ¿sí? Voy a especular. Puede estar mezclado he percibido, a ver, no, habría que hacer la investigación. Si en los estratos bajos es más común que se piense que el COVID no existe, puede que esté ligado al nivel educativo, en fin, ¿no? Habría que ver. Entonces, en la práctica se puede mezclar la red con los significados, pero cuando vamos a mirar lo que diferencia específicamente a una disciplina de otra, sí son marcadas las diferencias. Y cuando ustedes vamos a mirar más adelante cuando analicemos campañas publicitarias, vamos a ver que una parte es lo cultural, o sea, ustedes pueden irse a una tienda para hacer un análisis
de qué está consumiendo la gente y conversar con la gente y eso les puede dar algunos elementos. Pero la parte sociológica ya tendrán que saber estadísticas de cuántas personas de estrato X hay en la ciudad a la que quieren meter un producto, ¿sí? O sea, ya son más datos cuantitativos. No sé, me quedo un poco preocupado con cómo los veo. ¿Ustedes qué piensan, qué sugerencias tienen para que mejoremos el nivel de comprensión? Porque sí veo colgada buena parte del grupo. Profe, yo Sí. quería hablar como desde mi, pues, punto de vista. Ujú. Lo que pasa es que, o sea, en el momento en el que Luisa explicó, puedo decirte que yo entendí, o sea, yo Sí. entendí cuando ella lo explicó y cuando tú pusiste los ejemplos del COVID y todo eso, obviamente, pues sí, lo entendí porque fue fácil para mí, pero como que en el momento en el que fue a responder la pregunta en Kahoot y la vi, fue como, fue madre, pues estoy en blanco, ya, como así, ya no sé qué es lo que tenía que responder. Sí. Pues sí me hago entender, pero o sea, en el momento yo sí entiendo, en el momento entiendo, en el momento cuando explican, sí, yo digo, ya la capté, pero en el momento de responder las preguntas en Kahoot es como que, ¿ahora qué? Pues como, Ya. ¿cómo era que, pues cómo lo tenía que relacionar con lo que me explicaron? Sí, sí. Y yo no te pregunto es por eso, o sea, porque yo en el momento entiendo y yo digo, no, pues yo voy a preguntar si estoy entendiendo, Sí, sí, pero ya sí. luego es como que no encuentro como qué preguntar y ya luego es como que, no, pues entonces si me está yendo mal en Kahoot, en las preguntas, entonces no entendí nada, como que lo entendí desde mi percepción, entonces eso es lo que me pasa. Ya, Manuel. Pues no sabría como la verdad. Sí, No sé si lo estoy tomando, lo que te digo, como desde mi parte, desde mi punto de vista, desde mi pensamiento, todo sí, lo que nos explicaste. Y al sí. momento de que ya vi la pregunta, es como que enredé tanto las cosas que no era lo que tenía realmente que entender. Sí. Y Pues eso hagamos también me una, preocupa, sí, obviamente, porque pues sí, que está entendiendo otra cosa totalmente diferente a la que no es, pues obviamente no me va a llevar a ningún lado. sí. Pues Manuela, primero te agradezco mucho porque esa retroalimentación me ayuda a pensar también cómo complementar las estrategias. Por ejemplo, una cosa que voy a hacer, entonces les voy a poner más tiempo a las preguntas. Puede que un minuto sea muy poco, ¿cierto? Y la idea de esto no es con afán, sino al contrario. Incluso si es necesario 2, 3 minutos, ¿saben qué? Vamos a hacer eso. Así sea solo una pregunta que estudiemos, pero que la hagamos con calma, ¿cierto? Y ayudarles a cómo se entrenan. Una técnica que les puede servir mucho es descartar, comiencen por descartar. Y claro, para eso les sirve tener más tiempo, ¿cierto? La división natural del ser humano. Entonces, cuando ustedes tienen más tiempo, pueden comenzar a pensar, venga, ¿cómo así que la división natural del ser humano? O sea, que el ser humano naturalmente está dividido entre disciplinas, ¿no? Pero las disciplinas no están en la naturaleza. ¿Sí ves? Comienzan a cranear, ¿cierto? Conspirar no es la palabra, sino a desmenuzar en su cabeza para que no se sientan con presión sobre el tiempo, porque además esa no es la idea. Creo que quizás ha pasado eso, que dejamos poco tiempo para el Kahoot, tanto para la pregunta específica como para la actividad en general. Entonces, dentro de 8 días hagamos una cosa, vea, hagamos este convenio. Profe, yo, pues Sí. digamos, bueno, otra vez el Kahoot un momento. ¿Aquí? Sí. Digamos, sí, digamos a mí me sirve mucho como relacionar, digamos, Sí. cuando yo digo disciplinas académicas, de una vez se me viene a la mente las disciplinas académicas, como economía, como derecho, como, Sí. bueno, todas las que yo nombré. Sí. Entonces, ahí uno ya como que se puede asociar. Entonces, las diferencias entre historia y derecho responden a la división del trabajo entre los académicos. Los académicos, ¿quién vendrían siendo? Pues los expertos como en cada disciplina. Pues algo Ujú. así, para, no sé, como que relacionar esas cosas es más fácil y a uno se le queda más. Pero no alcancé a captar bien ahí cuál sería como el truco que nos está sugiriendo. Profe, relacionar las palabras claves, digamos, Coger las eh, palabras claves de la pregunta y buscarlas en las respuestas, ¿quieres decir? sí, sí, algo así, como obviamente pues relacionados con el texto, Ah, pero ya. como coger ideas, relacionarlas con algo y, y ya responder. Ujú. Sí.
Yo de hecho no lo había pensado y claro, al mirarlo acá sale académico y académico. No sé si siempre aplique, pero en este caso aplicaba. Y en todo caso, Luisa, creo que va también en la misma sintonía que lo de Manuela. Si se tiene más tiempo para analizar, pues se puede llegar a conclusiones más, digamos, más coherentes o más lógicas, ¿cierto? Y no estar así como, uy, al afán. Y además que en el parcial ustedes van a tener las 2 horas, entonces no tiene sentido ponerlos a correr, ¿cierto? Entonces, miren que más que a mí, de todas maneras, aunque yo critico esa visión de la amenaza, creo que sí me alcancé a molestar por el ver que haya algunos casos en los que no, pues que veo que no trabajan, ¿cierto? Puede haber diferentes razones, técnicas, lo que sea, pero cuando uno percibe que no se están esforzando, aunque esa percepción pueda estar errada, ¿cierto? Pero cuando uno percibe eso, uno dice, pues madre, entonces los voy a apretar más, pero creo que no, la idea es, no quiero dejar de ser la persona que quiero ser en cuanto a cómo los formo, ¿sí? O cómo contribuyo a su formación, ¿no? Porque yo pongo una parte, pero la otra son ustedes. Entonces, ¿cuál es el pacto que les propongo? Uno, dentro de 8 días, pues ya seguimos con el siguiente texto, pero entonces, quienes no leyeron el de hoy, léanselo, repásenlo, y los que ya se lo leyeron, repásenlo, para que en la primera parte, por ejemplo, podemos coger una sola de las preguntas del Kahoot del texto anterior, de este de hoy, ¿sí? Dentro de 8 días volvemos y miramos ese texto en un primer momento de la clase, pero ya después seguimos, o sea, es decir, que se pongan al día, que los que se colgaron se pongan al día, hacemos Kahoot del anterior, vemos la siguiente exposición y volvemos a hacer Kahoot, pero ya con unos tiempos más extendidos. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, profe. Muy bien, chicos. Entonces, María Paz, recuerda que tienen la exposición, recuerden que todos deben leer, el texto está en plataforma y me quedo con Luisa para compartirle la nota de la exposición, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Ustedes, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Ustedes, Gracias. gracias. Chao. Gracias, profe. Y hasta luego. Luisa. Luisa, no, de nuevo, pues felicitaciones. Yo te pondría un 4.8 como al borde de la perfección, solo por esos detallitos de redacción en unas partes y lo que te digo, quizás sentí que se pudo sintetizar más, pero me pareció que, pues, que fue muy buena la exposición. Lástima, bueno, me quedo dudando también si de las preguntas que yo hago. Tú que veo que tienes interiorizado el texto, ¿sientes que con la información del texto, con tu exposición, con mis explicaciones, había información suficiente para responder bien las preguntas? Sí, profe, yo digo que sí. Y de pronto fue que, de pronto sí leyeron, pero leyeron a la carrera sin como tomarse el tiempo, como, pues, de entenderlo. Sí. Yo creo que fue eso porque sí, obviamente, pues el tema no es que sea así horrible, de difícil, de complejo, como, pues, de no entender. Te agradezco. ¿Y ves tu trabajo reflejado en la nota del 4.8? ¿Te sientes satisfecha con la nota o tienes quejas o reclamos? No, profe, estoy muy satisfecho, muchas gracias. Ah, bueno, no. Gracias a ti, Luisa. Entonces, nos veríamos dentro de 8 días. Cuídate mucho. Listo, profe, igual para ti, feliz día. Gracias, lo mismo. Chao.